Bien, yo creo ya hemos esperado suficiente, tal vez están ocupados. Vamos a proceder, vamos a continuar con el tema que anteriormente he dejado un poco, ¿no? Sobre lo que era la prevalencia, sobre lo que era la incidencia, valores predictivos, ¿no? Valor predictivo positivo, negativo, y cómo está el avance sobre nuestro trabajito que se les ha encomendado. Bien, según las instrucciones de la parte de coordinación indican de que tiene que ver cada clase tiene que tener un trabajo, indican, ¿no? O cada unidad temática, ¿sí? Entonces sería prudente que para el miércoles presenten cada uno el avance sobre lo que es, sobre la enfermedad que les ha tocado y relacionado con lo que es la epidemiología cualitativa, ¿no? Después ya vamos a tocar la parte cuantitativa y luego la relación con la parte ecológica, ¿no? ¿Estamos, colegas? Sí, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros, sí, excelente. Muy bien, entonces vamos a decirte, por favor, no se olviden para el miércoles para subir al sistema, ¿no? Bien, vamos a un poco seguir, sí, vamos a recordar un poco lo que habíamos tocado anterior. Habíamos indicado de la importancia de la ecología en sanidad animal, ¿no? Entonces, como nos indica el documento, ahí tenemos una imagen, dice salud humana, salud animal, salud ambiental y una salud, ¿no? Una sola salud o una salud. Una salud es la traducción del inglés, ¿no? Bien, entonces la ecología representa un componente fundamental de sanidad animal y de la producción pecuaria moderna, ¿no? Debido a que proporciona una visión integral de las interacciones entre animales, agentes patógenos y el medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé si, yo creo varios han ido a visitar lo que es la granja de Pairumani de Cochabamba, ¿no? Y ellos tienen esa visión, ¿no? De que, no sé, o sea que no solamente se trata de criar animales o cultivar semillas, su objetivo es que las semillas o los animales sean de una producción ecológica, ¿no? Y sabemos muy bien que la misma producción que ellos lo tienen, lo acomodan a un costo más elevado que el resto del mercado, ¿no? Entonces tiene un costo especial, ellos garantizan, claro, lo que es la calidad ecológica, ¿no? Pues en ese sentido yo creo la producción también, nosotros tenemos que encaminarnos en esa dirección, cosa que podamos garantizar un producto ecológico, ¿no? Por nuestros productores con los que estamos cerca, ¿no? Su aplicación permite comprender la dinámica de enfermedades, ¿no? Entonces, evidentemente, estos últimos hemos sido un poco agresivos, diría yo, en algunas actividades. Ya hemos empezado a criar grandes cantidades de animales, en este caso camélidos, y resulta que ya no cubre la superficie que tenemos, ¿no? Hablando de 50, 100, 200 llamas, 300, hasta 400 manejan, ¿no? Creo que algunos tienen hasta 500, ¿no? Entonces, pero ya requiere de una superficie mayor, debido a que la particularidad de la especie está más adaptado a una crianza extensiva que a una crianza intensiva. Claro, eso no quiere decir que no puede criarse una crianza intensiva, ¿no? Por una semi-intensiva yo creo que es posible, ¿no? También mejorar la eficiencia productiva, ¿ya? Y promover sistemas sostenibles bajo el enfoque de lo que es una salud.
Bien, habíamos indicado también que el enfoque debe ser holístico, ¿no? La investigación y ciencias veterinarias. O sea, en el proceso de investigación, en las ciencias veterinarias, el enfoque debe ser holístico y tiene una gran relevancia debido a que los procesos biológicos e epidemiológicos dependen de múltiples factores que habíamos mencionado anterior, ¿no? De que no siempre, simplemente es alimentar. Bueno, yo creo en cierta manera hemos manejado 4 pilares de la producción pecuaria. No sé si recordamos ya lo que es la genética, alimentación, manejo y sanidad, ¿no? Nos habíamos centrado en esos 4 pilares, ¿no? Pero sin embargo, no debemos olvidar lo que son los factores ecológicos, aunque en crianza de porcinos, de aves sí, de aves parrilleros más que todo, se trata de dar un microclima, ¿no? O sí, un microclima más adecuado para la especie, ¿no? También dependen de los factores socioeconómicos, evidentemente, ¿no? Y factores nutricionales, sanitarios que tenemos ahí registrado, están dentro de los 4 pilares que se ha manejado bastante, ¿no? Lo que es la parte ecológica, socioeconómica, tendría que ver mucho con lo que es la parte de manejo. Bueno, buenas noches, doctor o ingeniero Vera. Bien, aquí buenas noches. Aquí algunos colegas nos van a sacar de ciertas dudas, ¿no? Tal vez, Víctor digo, John, ¿nos podrías un poquito aclarar qué comprendemos por lo que es el manejo? ¿Qué actividades comprendería el manejo? Porque se ha manejado así bastante mucho tiempo en nuestro medio, los 4 pilares, ¿no? ¿Y John estará con nosotros? Sí, doctor. Por favor, un poquito nos podrías aclarar. Bueno, el manejo conlleva muchos aspectos, ¿no? Inclusive dentro de lo que es el tema de infraestructura, obviamente dar condiciones, digamos, al animal para que pueda contrastar seguramente ciertos aspectos climatológicos, inclusive, ¿no? En camélidos, la implementación inclusive de un carauta, un cobertizo es muy importante, inclusive en épocas de parición, ¿no? Inclusive son conocidas como maternidades, ¿no? Son espacios muy importantes, ¿no? Entonces, obviamente el tema de poder, inclusive el manejo como tal es muy importante también, ¿no? El tema de poder ver este aspecto, inclusive ahí está, tema sanitario, ¿no? Sí. Con leves aspectos, inclusive. Bien, entonces yo creo que la parte sanitaria estaría más manejándose en lo que es la medicina preventiva, ¿no? En una producción, tal vez, si hablamos de una producción intensiva, yo creo que más va a estar ligado a lo que es la medicina preventiva, pero sin embargo se van a registrar algunas enfermedades ya en función a lo que es el manejo, ¿no? El sistema de manejo. Entonces yo más o menos lo estoy entendiendo de esa manera, no sé cómo lo están entendiendo ustedes, los factores socioeconómicos estarían dentro del manejo, lo que son los factores ecológicos y ambientales, ¿no? Evidentemente, lo que sí necesitaría que el sistema de manejo comprende esos 3 aspectos, ¿no? O involucre de manera más notoria, si vale el término, ¿ya? En la producción pecuaria, ¿no? Entonces, ciertas experiencias nos enseñan, ¿no? Yo recuerdo que en los Yungas, en Carmen Pampa, manejábamos ¿sí? Crianza de pollos. Los vecinos manejaban o sea, en 45 días sacaban con 2 kilos, ¿ya? Al mercado. Ya está hablando de pollos parrilleros, ¿no? Bueno, nosotros recuerdo que
hemos manejado quizás, hemos empezado con una producción, claro, no en gran escala, pero ya considerando lo que son los cuatro pilares, ¿no? Bueno, la parte ecológica, bueno, no había tanto problema. Lo que es la parte ambiental, ya tenemos que manejar cortinas, ¿no? Entonces, justamente hemos empezado a trabajar con lo que son los termómetros ambientales, demás, ¿no? Entonces, cumpliendo todos esos factores, hemos logrado sacar ya, primero sacamos en 45 días, después de 42 días, ¿no? Ya hemos logrado economizar ya 3 días de alimentación con el mismo peso, ¿no? Entonces, sí, se puede sacar en menos hasta en 40 días, yo considero, dándole mayor, mayor preferencia a esos 3 factores que aquí estamos mencionando, ¿no? Que estaría dentro de lo que es sistema de manejo, ¿no? De la misma manera con porcinos, ¿ya? Porcinos, habíamos visto de que en el lugar sacaban con 90 kilos, ya en 6 meses, eso era lo que manejaban ellos. En 6 meses tenía que llegar a 90 kilos, listo para el mercado, ¿no? Pero hemos visto, si estamos con una crianza ya intensiva y con alimento balanceado, hemos dicho, no puede ser mucho, es 6 meses. Y justamente hemos cambiado de parte genética, hemos empezado a trabajar con lo que son los pigs, o la línea pig, ¿no? La línea pig, y lo que es, hemos cruzado con Poland China, y hemos logrado sacar, no en 6 meses, en 5 meses, ¿ya? Con 90 kilos. Entonces, claro, nuevamente nos hemos enfocado en lo que es la parte de manejo, ¿no? Entonces ahí estaba, claro, quizás más visible lo que era el control ambiental o el factor ambiental que estamos aquí mencionando. Claro que el factor socioeconómico tiene que ver también, ¿no? Tenemos que tener los ambientes adecuados, ¿no? Tanto para crecimiento, para engorde y acabado, ¿no? Entonces, es posible. Sé que nuestros productores quizás están todavía manejando, descuidando algunos de esos factores, ¿no? Entonces, eso quisiera un poquito subrayar. Y en la parte, digamos, de lo que es la producción de camélidos, de la misma manera, ¿no? Entonces, se ha introducido con algunos proyectos lo que son los cobertizos, ¿no? Anterior hablábamos de malla olímpica, ¿no? Ahora podemos hablar de cobertizos, pero sin embargo, los cobertizos no están respondiendo a las exigencias de los animales, ¿no? Que no es esa, tal vez no. Bueno, hay dos tendencias ahora, algunos, bueno, que tienen quizás en pequeñas cantidades y tienen su cobertizo casi cerrado toda la tama. Entonces ya en época de frío, ya que está empezando, ya las llamas se van, ¿no? Se van, o sea, se vuelven dependientes, eso es lo que manejan. Claro que quieren manejar tal vez con rotación de pastoreo, pero ya las llamitas en época de frío ya tienden a irse al cobertizo, ¿no? Y en época de lluvia de la misma manera, ¿no? Hay crías, entonces ya sus crías se los llevan ahí, ¿no? Entonces ayuda en cierta medida, pero hoy considero que no está, digamos, de acuerdo a las exigencias zootécnicas, ¿no? Que tendrían que darnos tal vez los ingenieros zootecnistas una infraestructura quizás que está más adecuada de acuerdo a la especie, ¿no? De acuerdo a la cantidad y edad de animales que está manejándose tal vez, ¿no? Esa parte un poco hay que seguir puliéndolo, es un trabajo yo creo que tenemos para buen tiempo, ¿no? Porque ahorita tampoco, bueno, no sé si alguien conoce un aprisco bien diseñado que responda a las exigencias, ¿no? Entonces, tampoco establos tenemos así, uno que responda. Entonces, en ese sentido, yo creo hay mucho que trabajar en ese campo, ¿no? En la parte de infraestructura que sea acorde a las necesidades de la especie y de la edad de los animales, ¿no? Entonces, en otros países evidentemente manejan eso bastante bien, ¿no? Lo que es la ingeniería de la infraestructura. Bien, dice acá, por ejemplo, en ecología de enfermedades animales, una enfermedad infecciosa no debe
estudiarse exclusivamente desde el agente etiológico, ¿no? Bueno, evidentemente el agente etiológico está o puede no estar, ¿ya? Puede mutar, hemos dicho, ¿ya? Hemos hablado de cero variantes, ¿no? Entonces ya aparecen otros cero variantes, quizás patógenas, otras han perdido su virulencia, puede darse eso. Ya, entonces, eso no solamente estudiar el agente etiológico, también deben considerarse las interacciones entre el agente etiológico y el hospedero, ¿no? El hospedero, los animales, en este caso, cómo están nutricionalmente, ya, y los factores ambientales en este caso, ¿no? Y factores sociales que intervienen en su aparición o propagación. Evidentemente, los factores sociales van a incidir en lo que es la propagación de una u otra enfermedad. Entonces, el ser humano a veces, ya, ahora mismo, ¿no? Podemos ver que existen, estamos trayendo algunos ejemplares, he visto del lado de Perú, pero sin embargo la tama está bastante ejemplares, ¿no? Pues hay también ciertos problemas, o en su defecto se ha visto también de que hay ejemplares, pero no hay una alimentación suficiente para poder cubrir esa necesidad de ese animal. En el contexto actual, los cambios ambientales y expansión de enfermedades emergentes, la integración de principios ecológicos en la medicina veterinaria constituye una herramienta esencial para garantizar la salud animal y la seguridad alimentaria global. La destrucción del hábitat y la introducción de especies son variables ambientales que significativamente afectan la biología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, si evidentemente vamos a introducir tal vez reproductores de alta genética o de genética mejorada, entonces ya necesitamos también ya ver la parte de alimenticia, y también si van a estar desnutridos, la parte sanitaria también tiene que jugar un papel importante ahí, el sistema de manejo mismo, ¿no? Pues todas esas cosas, lo que es lo más prudente, tenerlo en mente para que la producción sea lo más favorable posible, ¿no? Bien, esta multicausalidad en el origen de las enfermedades genera la necesidad de un enfoque transdisciplinario para enfrentarlas. El riesgo creciente de epizootias debido a las variables ambientales y biológicas estudiadas fuerza a incluir en los planes de conservación y rescate de especies silvestres la ecología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, en esto también es prudente, evidentemente con el incremento de la especie, de una especie animal en específico, también se afecta a otras especies silvestres, ¿no? Es lo que se ha visto, por ejemplo, en el lado de Oruro, ¿no? Ya la mayoría han aplicado sus cercos y se han olvidado de las vicuñas, ¿no? Yo creo, doctor Mollericón, tal vez nos puede un poquito aclarar parte, ¿no? ¿Cuáles son las normativas ahora que se van a aplicar? Porque ya la mayoría ha optado por hacer cercos con alambre de púas, y eso incide negativamente en lo que es la producción, o sea, la existencia de lo que son las vicuñas, ¿no? Entonces, ahí es donde sufren algunas heridas, y
bueno, nuestras comunidades o nuestros comunarios ya no piensan en que la vicuña se va a lastimar o que se va a causar alguna herida, no les importa, ¿no? Lo importante para ellos ya que estés el cerco ahí y que sus llamas no salgan de ahí, ¿no? Tal vez, doctor, ¿cuáles son? Hay algunas normas que se están considerando desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. No está considerado dentro bueno, se ha aprobado el plan de manejo de la vicuña 2025-2029, se ha aprobado el lineamiento técnico del manejo de la vicuña, pero como es el propio el manejo en general es en silvestría, no se puede poner en cautiverio, en semicautiverio para nada, ¿no? Es totalmente en vida libre. Pero sí hemos, como usted mencionaba, en algunas regiones hemos tenido esas actividades, ¿no?, antropogénicas que han hecho que las vicuñas sean desplazadas. Por ejemplo, un caso muy puntual es en el Parque Sajama, ¿no?, que en 2014-13 tenía una población de 5.000 a 6.000 vicuñas, ¿no?, que ellos manejaban. Había comunidades que manejaban a la vicuña. Actualmente ya no se maneja en Sajama porque de esas 5.000 vicuñas que había, solamente estamos entre 1.000 y algo. A veces incluso se pretende que llegue a 2.000, pero ha habido una gran baja de la población de vicuñas. Y si vamos al otro lado, que es el Parque Lauca en Chile, ¿no?, ahí en Putre, es un área protegida donde hay, no sé, tranquilamente de haber mínimo unas 10.000 vicuñas. Hay las condiciones de hábitat, no hay cercos, no hay mucha población de ganado doméstico. Entonces las condiciones ahí son mejores para los animales silvestres, ¿no? En el caso del lado boliviano, Sajama, pues está totalmente cercado. Pero se están haciendo otros estudios, por ejemplo, con aretes satelitales, son GPS que se le pone a la vicuña y se está viendo o se va a poner a estos aretes satelitales, collares satelitales, para ver cómo afecta la dinámica, cómo afecta estos cercos en la dinámica poblacional de las vicuñas, ¿no? Cómo se está desplazando ahora que tienen cercos. Así hemos medido la longitud, los kilómetros de cuánto está cercado, qué áreas están cercados y qué ha pasado con las vicuñas. Como resultado estamos teniendo que las vicuñas han abierto corredores biológicos, ¿no?, donde se han dejado lugares abiertos. Por ahí se están moviendo las vicuñas, pero la gran parte de la población se ha desplazado, ya sea hacia La Paz o se ha pasado al lado de Chile, ¿no? Pero eso es en respecto al manejo que se ha dado. No influye tanto con las enfermedades, pero sí hemos visto que, bueno, hay datos de que las enfermedades de parvovirus, por ejemplo, que hay en los perros domésticos, también se han reportado en cánidos silvestres, ¿no?, en otros países. Y eso es lo que sí se está viendo, como la fauna doméstica también puede influir en la aparición de enfermedades en la fauna silvestre. Algo así, podría comentar. Bien, gracias, doctor. Entonces, sí, yo creo, por lado de Oruro, a lo menos la parte de los cercos ha empezado en los años 2005, 2006, ¿no? 2006 más que todo. 2007 ya se empezó a manejar los cercos. Entonces, eso ya directamente ha ido en contra de lo que yo creo lo que es la existencia de vida silvestre, ¿no? Entonces ya con esos cercos ya no han permitido que las vicuñas ingresen a los pastizales. Bueno, ya han empezado a cultivar también cebada, entonces ya a veces se lo ha acabado la vicuña, pero en todo eso ha incidido, ¿no? Entonces yo creo, nomás
así viendo de cerca, se ha reducido la población de vicuñas, ¿no? Antes que eran, que tenían lugares preferidos, pero esos lugares preferidos ahora están copados por llamas o alpacas, ¿no? Bien, entonces yo creo, esperamos que también este último se ha visto por el centro de Oruro, diría yo así, la producción de la quinoa, ¿no? También han visto los productores de llamas, algunos que tienen poca cantidad de llama, entonces han tratado de compensar o tal vez con esa finalidad de evitar, perdón, la erosión y también para la renovación de lo que son las praderas nativas, han empezado a sembrar quinoa y luego con eso, claro, se ha afectado en cierta medida lo que son los campos de pastoreo, ¿no? Aunque unas 2 producciones de quinoa, bueno, han logrado algunos recuperar lo que son las praderas nativas de lo que tenían, ¿no? Sabemos también que las praderas nativas no son eternos, ¿no? Se van ahí envejeciendo y al final quedan espinas secas, paja brava seca, leñas secas, entonces de esa manera con la remoción del terreno, yo creo eso, claro, sería tal vez prudente abonar, con eso ya estaría mejorándose la tierra, pero esas cosas te faltan en algunos lugares, en algunos tal vez ya se están dando, ¿no? Entonces, de esa manera también se está reduciendo lo que son los campos de pastoreo con la producción de quinoa. No sé si alguien en los años, hace unos 5 años atrás o 6 años atrás, que por el lado de Chayapata, por ejemplo, ese centros o ese cordón lechero que existe, ha habido una temporada cuando la quinoa subió a 2.000 bolivianos, creo, el quintal, o algo más. Ya han dejado de producir sus vacas, sus establos lo han cerrado y se han dedicado a la siembra de quinoa, ¿no? Entonces al final han visto también que la quinoa ha bajado, entonces han vuelto nuevamente a lo que es la producción de bovinos lecheros, ¿no? Entonces esas cosas están sucediendo, ¿no? Doctor, sobre el punto que estaba mencionando. Adelante, adelante, colega. Sí, es muy notorio, ¿no? O sea, por ejemplo, en los camélidos sabemos que afecta la enfermedad de la sarna y en vicuñas hemos estado monitoreando eso en diferentes lugares, pero existe una correlación entre donde hay mucho sobrepastoreo de pasturas, donde hay cercos, así también donde hay productos agrícolas como la quinoa, o sea, comunidades que se dedican a la quinoa, tienen muchas llamas, hay mucho sobrepastoreo y también en algunos lugares donde hay minería, las enfermedades tienen mayor prevalencia, ¿no? Eso pareciera que, como usted indicaba, ¿no? O sea, donde hay lugares intervenidos, también las enfermedades van incrementándose, ¿no? Es por el propio manejo que nosotros le estamos dando. Sí, gracias, doctor. Entonces, justamente, evidentemente, donde hay minas, sí es cierto, ¿no? Recuerdo una vez me trasladé por la de Ulla Ulla, y bueno, la crianza de alpacas no era era simplemente una actividad de hobby, ¿no? No era una crianza seria, que no lo consideraban como una crianza seria, ¿no? Más se dedicaban a la parte de minería, me parece también. Entonces así se está dando en nuestro medio, así está el altiplano boliviano, ¿no? Pero hay que ver algunas alternativas ya relacionado con el ecosistema, ¿no? Y también algunas aves silvestres están desapareciéndose, ¿no? Que antes habían, pero ahora ya no se los ve, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Por tanto, puede establecerse que la ecología de las enfermedades y la medicina veterinaria y zootecnia mantienen una estrecha interrelación científica y aplicada, integrándose en procesos de investigación y en el desarrollo de estrategias orientadas a la identificación, análisis y resolución de problemas que afectan tanto a la salud animal como a la salud humana. Bien, la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas y parasitarias se ha asociado
está asociado con el cambio climático, especialmente con la temperatura, la cual ha incrementado en 0,6 grados Celsius en los últimos 50 años, ¿no? Según Windows, es lo que nos indica, ¿no? Las evidencias muestran que el clima es el principal determinante de la distribución y epidemias de la mayoría de las enfermedades, sin desconocer otros factores como el uso de la tierra, la demografía, la actividad antropogénica, la dinámica de transmisión de las enfermedades, ¿no? Es cierto que el cambio climático está trayendo ciertos cambios en la producción de praderas nativas, ¿ya? También en lo que la misma crianza de camélidos está siendo afectada. Entonces, lo que se ve hoy en el día en el sector altiplánico, como es su hábitat habitual de las llamas más que todo, ¿qué está sucediendo, no? Con este calentamiento, evidentemente las vigiñas se van secando, ¿no? Ahora, por ejemplo, es un ejemplo este año, las vigiñas o las vigiñas que tienen los productores les va a soportar hasta el mes de agosto, ¿no? Más o menos. Algunos ya están secos, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar con los animales? ¿Dónde van a ir a tomar? Entonces tienen que recorrerse una caminata de 1 hora, 2 horas estamos hablando, ¿no? Entonces, después bastante sacrificado para los animales, ¿no? Entonces, eso es lo que se está dando en sí. Entonces, claro que algunos han logrado han logrado abastecerse de lo que es el agua, el factor hídrico, ya con otros, con bombas manuales, con bombas a panel solar, bueno, ya en cierta medida ayuda, ¿no? Ayuda. Algunos han desviado sus riegos o han logrado captar aguas para poder conservarlo y darlos en época crítica, ¿no? Entonces, yo creo el abastecimiento del agua sigue siendo un factor limitante para la crianza de los camélidos, ¿no? Es cierto que muchas tamas tienen que tomar su agua día por medio, ¿no? Hasta eso se da. La llama se adecua, ¿no? Esa costumbre. Sabe que hoy día ha tomado agua, mañana no va a poder volver, porque tiene que comer su forraje, ¿no? Entonces, sabe que pasado va a volver, y entonces ahí se preparan ellos, ¿no? Ya, día por medio están preparándose para ir a tomar agua. Ese es otro de los factores limitantes en ciertos lugares que también va a incidir, digamos, en la aparición de algunas enfermedades, hablemos como sarna, va a aprovechar, o el piojo va a aprovechar a las llamas que van a empezar a enflaquecer en el mes de julio, agosto, ¿no? Y con lo que van a tener grandes caminatas, va a tener ese problema, ¿no? No solo aquello, ¿no? Aquí estaba colocando una imagen, tal vez un poco podemos analizar también, ¿no? La ecología de los microorganismos y salud animal, dice. Los efectos del clima en la salud involucran los cambios de los procesos fisiológicos debido al intercambio de calor entre el animal y su ambiente, temperatura, humedad, viento, radiación térmica. Así las oleadas de calor y frío, las inundaciones, las sequías han ocasionado la muerte de millones de personas y animales en todo el mundo. Los efectos indirectos se relacionan con el cambio de la calidad de agua, calidad del aire, calidad de los alimentos y la ecología de los vectores que favorecen la difusión de ciertos agentes patógenos. Y ahí te coloca por si acaso una bacteria ahí,
y el efecto, ¿no?, que causa esa bacteria, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué bacteria. Tal vez, doctora Marlene, nos puede un poco aclarar. A ver, buenas noches, Doc. Buenas noches, estimados colegas. No veo muy bien la imagen, pero tienen esporas. Tendría que ser Clostridium o son los estreptococos. No, son los bacilos. ¿Bacilos? No, pero, Doc, ¿sí? Sí. Y esos espacios blancos en la tinción. Sí. Los bacilos. Ya, sí, sigue. Sí, no han modificado, no han modificado mucho su forma bacteriana, ¿no? Entonces, son los bacilos antraces. Ya, y recordamos nosotros muy bien, yo creo que los que, bueno, algunos de ustedes ya no recuerdan esa invasión a Irán, ¿no? Perdón, a Irak. Ya como respuesta, los iraquíes han mandado sobres con antrax, ¿no? Ha llegado algo a Estados Unidos y a Chile, ¿no? Más bien a tiempo han logrado identificar o sí, lo han desinfectado y han controlado, ¿no?, la aparición, porque si no, ahorita ya han tenido problemas en Sudamérica con lo que es esta bacteria del antrax, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, esta bacteria, se ha hecho algunos estudios, algunas investigaciones, ¿ya? Y hay especies que son resistentes, como las palomas, ¿ya?, como los anfibios, ¿ya? Pero, bueno, a las palomitas le han hecho tomar un poco de alcohol etílico y en esas condiciones se han enfermado, ¿no?, las palomitas con bacilos antracis. ¿Ya? Ha habido otro estudio también de que los anfibios han aumentado la temperatura ambiente y los anfibios han contraído la enfermedad de lo que es antrax. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estas bacterias son bastante resistentes. Evidentemente, como tienen esporas, pueden estar cientos de miles de años, ¿no?, en el medio ambiente en forma de esporas, pero ya cuando ingresan en estado vegetativo es bastante peligroso, ¿no?, bastante peligroso. Entonces ahí vemos un efecto, cuántas, y buena cantidad de, casi el total de los bovinos han muerto, ¿no? ¿Ya? Y así es, ¿no? Ataca en grandes cantidades a los animales y al ser humano mismo, ¿no? Bien, entonces la temperatura incide en el comportamiento de los agentes patógenos. ¿Ya? No sé si ustedes han ido alguna vez en estos últimos años al lado de Santa Cruz. Ya de lo que era antes ha cambiado bastante también, ¿no? En los meses de octubre, noviembre, ese calor es insoportable ya. En las calles de Santa Cruz, nos pareciera que estamos frente a la puerta del horno, ¿no? Entonces, cosas se están dando, ¿no? Se están dando. ¿Sí? Entonces, hay que nomás prever de que cómo mitigar, ¿ya?, ese incremento de temperatura que puede incidir negativamente en la producción pecuaria, ¿no? Bueno, aquí estaba rescatando un fragmento de un documento, dice: cambios de la distribución de los vectores según el potencial de transmisión de las enfermedades infecciosas versus la temperatura. Entonces ahí tenemos potencial de transmisión de enfermedades por un lado, por otro lado tenemos la temperatura. ¿Ya? Entonces fíjense cómo va cambiando el comportamiento, ¿no?, de algunos vectores. 10 hasta 15 grados de expansión de nichos adecuados, ¿no? De 15 a 32 por ahí, epidemias asociadas con eventos extremos.
Y si hablamos de 35 para arriba, para arriba tenemos ahí reducción de nichos adecuados. Si sube la temperatura de 40, podemos ver incremento de riesgo de transmisión en algunas áreas. ¿Ya? Entonces, han debido notar que, bueno, aquí es más probable, más fácil que lleguen las zancudas, ¿no? Pero si ustedes se imaginan de la ciudad de Oruro, está más alejado de los valles, está más alejado del trópico, ¿no? Pero sí, se ha registrado zancudas. Entonces, el cambio climático, evidentemente, ya con ese incremento de temperatura, está haciendo de que aparezcan nuevos insectos o nuevos vectores, ¿no? Bien, aquí la cadena ecológica de los microorganismos y salud animal. Las relaciones complejas comprenden la adaptación microbiana y el cambio, la susceptibilidad del hospedero, el clima y la demografía poblacional, el desarrollo económico y uso de la tierra, el comercio y los viajes, la tecnología y la industria, los servicios de salud, la pobreza y la inequidad social, y la guerra y la falta de voluntad política, ¿no? Entonces son algunos factores que hoy en el día estamos tropezando, ¿no? Que el gobierno, bueno, poco o nada ya nos están queriendo ayudar, pero ya yo creo que en la parte pecuaria tenemos que salir adelante, ¿no? Pese a lo que hemos mencionado, están apareciendo nuevas enfermedades o están emergiendo nuevas enfermedades que podrían nosotros perjudicarnos, pero esperamos que nuestros políticos no lo permitan eso, porque el comercio internacional es más político, ¿no? Teniendo en cuenta estos factores, los de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, establecieron que las enfermedades transmitidas por vectores son las que están más asociados con los cambios climáticos y ambientales. Bien, aquí quiero un poco mostrarles enfermedades emergentes y reemergentes asociados a cambios climáticos y ambientales, ¿no? Por un lado tenemos enfermedades en animales, cambio climático y cambio ambiental, transmitidas por vectores. Enfermedad de lengua azul, sí, depende del cambio climático, del cambio ambiental. Fiebre del Valle de Rift, sí, depende del cambio climático, pero no tanto de los cambios ambientales. Fiebre de Nilo Occidental, sí, depende del cambio climático, pero no de los cambios ambientales. Enfermedad de los caballos africanos también, ¿no? De entre ellos estaría lo que es la peste equina. La leishmaniosis, sí, depende del cambio climático, de los cambios ambientales. Enfermedad diarreica episótica, también depende del cambio climático y no de los cambios ambientales. Enfermedades transmitidas por garrapatas, sí, depende del cambio climático, de los cambios ambientales. Entre las enfermedades parasitarias tenemos ahí, sí, que dependen de cambio climático y de cambios ambientales. Pasteurellosis, sí, depende del cambio climático, pero no de los cambios ambientales, ¿no? Influenza aviar, sí, depende del cambio climático y de los cambios ambientales. El anthrax, Bacillus anthracis, ¿no? También depende del cambio climático y cambio ambiental. Pierna negra, también depende del cambio climático, no del cambio ambiental. La rabia depende del cambio climático, del cambio ambiental. La tuberculosis no depende del cambio climático, sino del cambio ambiental, ¿no?
Eso es lo que nos indica NUN. Otro de los nichos ecológicos que habíamos hablado en anterior clase también, ¿no? El nicho ecológico de los patógenos depende de una serie de interacciones bióticas y abióticas que involucran la competencia con otros microorganismos, con los hospederos susceptibles y la capacidad de sobrevivir en el ambiente, reservorios o vectores. Entonces, tal vez cabe mencionar, anterior hemos aclarado que eran los nichos ecológicos, ¿no? El doctor Mollericona nos aclaró un poco, ¿ya? Entonces, habíamos dicho de que en nuestro medio tenemos 3 nichos ecológicos, ¿no? Que favorecerían a la reemergencia de lo que es la fibra aftosa, ¿no? Estamos hablando de 4 Cañadas, del Chaco y de Tacna, ¿no? Entonces, deben recordar, yo creo, la mayoría de ustedes, el control de lo que es ahora era más estricto en lo que es la rinconada de todos los animales que venían del lado del trópico del trópico subtrópico del lado de Beni y La Paz, ¿no? Y también el control aquí en Huachi nomás era considerable. Entonces eso era su función, controlar el ingreso de los animales del lado de Perú que podrían ser portadores de lo que es la fiebre aftosa. Otro recuerdo también de lo que es la tranca de Caihuasi, ¿no? Estaba bastante reforzado para evitar el ingreso de animales de lo que es Santa Cruz, Cochabamba, ¿ya? Pues de esa manera el altiplano boliviano se ha declarado libre de fiebre aftosa más antes que los valles y el trópico, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo ha sido bastante efectivo y hasta hoy hemos logrado controlar en sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenemos que confiarnos mucho, sabiendo que hay nichos ecológicos, ¿no? Bien, también por otro lado, vamos a tal vez un poco seguir hablando de lo que es el diagnóstico, ¿no? Porque viene a ser una de las actividades antiepisóticas más importantes, ¿no? Porque de eso va a depender, ¿ya? Cuánto va a ser la prevalencia, cuánto va a ser la incidencia y cuánto va a ser los valores predictivos positivos y negativos, ¿no? Que vamos a obtener. El resultado de una prueba diagnóstica puede ser utilizado para decidir el inicio de un tratamiento, el nivel de tratamiento seleccionado o la evolución del caso clínico posterior al inicio de la parte terapéutica, ¿no? Pues las pruebas diagnósticas son empleadas también a nivel de grupos de animales, rodeos, yaras, ¿ya? Majadas, ¿ya? Rebaños, para determinar la frecuencia de presentación de una enfermedad de una población, para identificar la causa o factores predisponentes a una enfermedad, o incluso para evaluar el proceso de propagación de programas, el progreso de programas de control y la erradicación de enfermedades, ¿no? Entonces yo creo en la parte de crianza de camélidos podríamos controlar muchas enfermedades que aquejan, pero sí nos falta un poco trabajar en ese lado, porque el factor ecológico nos permite aquello también, ¿no? Entonces no está tan difícil, yo diría así, tal vez una que otras, ¿no? Posteriormente, yo creo que la próxima clase vamos a empezar a escuchar cuáles son las enfermedades que podrían tener su control epidemiológico, ¿no? Cosa que podamos ya empezar con algunos de ellos y librarlos, ¿ya?, en nuestros departamentos. Dentro de ese pruebas de diagnóstico se ven pruebas tamiz, que hemos hablado algo con ustedes, ¿no? ¿A qué llamamos prueba tamiz? Tamizado.
El tamizado es el proceso por el cual una población se analiza individuos aparentemente sanos para detectar la enfermedad. Entonces se utilizan pruebas tamiz. Las pruebas tamices se utilizan en general en enfermedades crónicas o en las que generan respuestas medibles durante un tiempo determinado. Pues en este caso estamos hablando de la generación de anticuerpos, ¿no? Entonces, en caso de brucelosis, por ejemplo, se practica bastante la prueba de tamiz, lo que es rosa de Bengala, ¿no? ¿Ya? Se pueden distinguir al menos 3 tipos de aplicaciones a nivel poblacional. El tamizado masivo, que tiene como objetivo detectar una condición de una población numerosa y no seleccionada. El tamizado múltiple, donde se utilizan varias pruebas tamiz en el mismo relevamiento, ¿no? Pero tú dices que es Podemos utilizar, por ejemplo, prueba tamiz con antígenos baferados, o podemos utilizar lo que es rosa de Bengala, ese mismo, ¿no? El hallazgo de casos con el objetivo de detectar precozmente enfermedades en pacientes presuntamente sanos, ¿no? Entonces, son pruebas tamizadas para esos fines que estamos mencionando, ¿no? Pero sin embargo, una vez encontrado casos positivos, nos remitimos a lo que es la prueba confirmativa, ¿no? Entonces, no podemos conformarnos con lo que hemos encontrado con la prueba tamiz, ¿no? O con el tamizado. Una prueba confirmatoria es el proceso a través del cual un individuo es clasificado como enfermo o sano. La prueba es solicitada generalmente por el clínico a cargo del caso, ¿no? Bien por los planificadores de un programa de erradicación. ¿Ya? Si nosotros queremos erradicar una determinada enfermedad o queremos controlar, primeramente vamos a someter a los animales a un tamizado, luego ya a una prueba confirmativa, ¿no? Que requiere de eliminación de los animales positivos. Evidentemente, lo que es la prueba confirmativa nos va a decir cuáles son positivos, cuáles son negativos. O sea que nos van a reducir lo que es la cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Aplicaciones más comunes de una prueba diagnóstica confirmativa son la prevalencia de una enfermedad. Entonces, yo creo la próxima semana vamos a ver cuál es la prevalencia de una enfermedad, aunque tengo uno más abajo, ya por ejemplo de la sarcocistis, ¿no? Cuál hemos manejado por unos años, ¿no? Pero ahora la prevalencia sí es diferente, ¿ya? Con otras pruebas ya ha variado, ya no es la misma, ¿no? Entonces, la prueba confirmativa nos ayuda bastante en aquello, ¿no? Otro, la prevalencia de otros atributos, el grado de protección vacunal, ¿ya? En caso de fiebre aftosa, ¿no? Nos hemos vacunado, ¿cuál es el grado de protección? ¿Cuál es la cantidad de anticuerpos que ha ido generando ese animal? ¿O es ese rebaño, esa piara o ese hato, ¿no? Contra la fiebre aftosa. Una clasificación inicial de hatos. Prueba de tamiz para brucelosis bovina, para luego efectuar una prueba, puede ser ELISA, puede ser lo que es reacción de fijación del complemento, también es confirmativo, ¿no? Un indicio sobre la posibilidad de que una enfermedad esté presente, ¿ya? En sus estadios iniciales. Pues para sacar tal vez la radiografía también sería una prueba tamiz, ¿no? Para algunas enfermedades, quizás tumorales en este caso, ¿no? Otro, un diagnóstico correcto en un paciente del cual se sabe la enfermedad que le aqueja, ¿no? Entonces, para saber cuál es el comportamiento de ese animal, sabiendo que estaba enfermo, pero ya, si se está sanando o no. Entonces,
la prueba confirmativa nos ayuda en aquello. Un soporte adicional para el diagnóstico correcto. En este caso podemos hablar de raspajes de piel de un gato con lesiones cutáneas. Puede ser en caso de dermatomicosis, por ejemplo, ¿no? Una prognosis correcta de un paciente frente a una enfermedad, ¿no? Una determinación de la existencia de factores de riesgo, una probable futura enfermedad, ¿no? También, si nosotros vamos a construir una infraestructura ya sin considerar lo que hace rato decíamos, de un buen manejo, ya podemos correr ese riesgo de que nuestros lechones, si es una piara, se estén enfermando con pasteurilosis, ¿no? Entonces, los factores estresantes de los pilares fundamentales de la producción conducen a eso, ¿no? A que aparezca una otra enfermedad. Fases de la investigación sistemática de la epidemiología de una enfermedad infecciosa. Ahí tenemos análisis de riesgo por un lado, ¿ya? Información y comunicación, diagnóstico, análisis espacio-temporal, factores de riesgo, tipificación del agente patógeno, interfaz, modelización, vigilancia, intervención. Son las fases que se deben considerar. Los estudios epidemiológicos se basan en la información generada en el campo, cuál es lo que se va generando, ¿no? Pues lo que anteriormente hemos hablado, por ejemplo, de la enfermedad de dermatitis nodular bovina, ¿no? Entendiéndose por el terreno de investigación, ya sean hospitales, exploraciones ganaderas, medio silvestre, cuya recogida es un paso imprescindible, decisivo para el desarrollo de las siguientes fases de estudio, ¿no? Entonces, la información y comunicación es indispensable, ¿no? Por eso es que la OIE maneja entre uno de sus objetivos la comunicación, la difusión de la información. Bien. Algo más queríamos un poco tocar acá, factores ecológicos asociados a la brucelosis, ¿no? Una enfermedad quizás no se ha registrado, no sé si alguien tiene algún dato, pero ya yo creo al final del curso ya vamos a tener datos, ¿no? De lo que es la brucelosis en camélidos. Yo recuerdo que ha hecho un tesista un estudio en el norte de La Paz, pero no ha reportado datos, ¿no? Los géneros de Brucela presentan características que favorecen su persistencia, capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos, ¿no? Es una de las particularidades que se manejan en la epidemiología cualitativa, ¿no? Resistencia relativa a ambientes húmedos y fríos. Evidentemente, los ambientes húmedos y fríos no van a tener su efecto sobre estas bacterias. Alta eliminación bacteriana durante el aborto o con los fetos momificados, ¿ya? Y el parto mismo, ¿no? Capacidad para infectar múltiples especies animales, ¿ya? Todo eso hacen que esta bacteria persista, ¿no? Una vaca infectada con Brucella abortus puede eliminar millones de bacterias en la placenta, en líquidos fetales, después de la factores ecológicos asociados a la brucelosis. Factores relacionados con el agente patógeno. Ahí tenemos los géneros de Brucella presentan características que favorecen su persistencia, lo que hemos mencionado, ¿no? Una vaca infectada por Brucella abortus puede eliminar millones de